Y en esta noche quiero compartirles un mensaje, el cual he titulado El clamor en tiempos difíciles. Amén. El clamor en tiempos difíciles es el tema de esta noche para la gloria del Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Porque cuando hay un momento difícil, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? No quejarnos, no renegar, sino clamar a aquel que nos puede responder, aquel que nos da la victoria. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Amén. Y para ello, hermano, quisiera invitarle en esta noche a que vaya conmigo con sus sagradas escrituras al Salmo número 34 para la gloria de Dios. Aleluya. Le reitero, el tema es el clamor en tiempos difíciles. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto queremos que Él está aquí? Amén. No porque alguien no esté, alguien no vaya a la casa del Señor. Dios dice, mejor no voy. No, Él está presente. Él es fiel. Alabado sea Jesucristo. Amén. Nosotros podemos fallarle a Él. Y hablamos de fallos de hacer un compromiso con Él y no cumplirlo. No me refiero a otro tipo de cosas, ¿verdad? De pecados. Podemos fallarle a Él en el sentido de comprometernos con Él y de repente a la ligera y quedarle mal. Pero Él no falla. Él es fiel, Él es verdadero. Él cuando dice algo, Él lo cumple. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ese es el carácter de nuestro Dios. Alabado sea Jesucristo. Y yo sé que este mensaje va a ser de grande bendición. Lo puedo sentir. Dios estaba ministrando mi corazón a través de este mensaje y creo que va a ser de grande bendición. Yo me gozo en esta noche y creo que Dios va a ser glorificado a través de su poderosísima palabra. Aleluya. Quiero que me acompañe al Salmo 34, versículo 6 al 8 para la gloria del Señor. Y ya cuando lo haya encontrado, le invito para que se ponga de pie. Le reitero, creo que este mensaje va a ser de bendición para los que estamos aquí, pero también para que vaya a ver esta predicación en las redes sociales donde se comparta, ¿verdad? Gracias a Dios porque los mensajes no solamente los compartimos en el canal de YouTube, hay siervos de Dios que están compartiendo las predicaciones, ¿verdad? En las radios, en algunos otros canales, en Facebook, y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, mire, el clamor en tiempos difíciles es el mensaje de hoy. Aleluya, yo me gozo porque creo que Cristo está en este lugar. Creo que Dios está en este lugar, aleluya. Porque la palabra se tiene que predicar con pasión sabiendo que Él está aquí, aleluya. Salmo 34, versículo 6 al 8, dice así, con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Salmo 34, 6 al 8 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aleluya. Vamos a elevar una oración para poner en las manos del Señor esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche yo te doy muchas gracias con todo mi corazón. No solamente porque me das el privilegio de congregarme aquí con mis hermanos, Padre, sino porque me das el privilegio de compartir tu palabra. Un honor grande, Dios mío, un honor que no merecemos, Padre de la gloria, pero es por tu gracia y tu misericordia que podemos hacerlo. Yo me declaro incompetente delante de tu santidad, incompetente delante de tu grandeza, y te pido, Señor, que dirijas mis labios, que tome mi corazón, mis emociones, para que esta palabra sea de poder a los que estamos presentes aquí, Dios mío, como aquellos que van a escuchar este mensaje. Bendice, Señor, este mensaje, y aquellos que van a verlo, oírlo a través del internet, las redes sociales, de alguna radiodifusora, Dios mío, sean bendecidos, sean edificados a través de esta poderosa palabra. Yo creo, Señor, que algo maravilloso harás, porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú, mi Cristo, y toda la gloria, la honra y la alabanza solamente sean para ti, porque solamente tú lo mereces, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, y juntos decimos amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Puede tomar su lugar. Yo me gozo, hermano, y siento la presencia de Dios en este lugar. Yo sé que Él está aquí, aleluya, que Él está presente en esta casa, porque Él es fiel. Alabado sea Jesucristo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta que todo esto desaparezca, que ya pronto va a suceder, pero Él está con nosotros todavía, hablando a nuestras vidas y glorificándose en su iglesia, en su casa, aleluya. El tema, hermano, yo le decía, ¿verdad? Y vamos a irlo desglosando poquito a poco, porque usted se da cuenta
que menciona una palabra que es difícil o difíciles, ¿verdad? Y realmente si nos ponemos a meditar, el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo sencillo, no es un tiempo fácil. Creo que nos está tocando un tiempo muy complicado. Todo se ha agravado, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en la familia, en la iglesia, ni se diga. El tiempo es muy complicado donde quiera que lo podamos ver. O del lado que lo miremos, la situación está muy hostil en el mundo, hablando actualmente, alabado sea Jesucristo. Pero cada uno recurre, ¿verdad?, a su solución. Cada uno busca la solución a sus problemas de acuerdo a su entendimiento. Pero la iglesia del Señor debe de buscar la solución de acuerdo a lo que ha conocido de Dios, alabado sea Jesucristo. Amén. Y algo, hermano, que yo quiero compartirle en esta hora es que nosotros no tenemos que recurrir a ningún otro medio, sino al arma poderosísima que Dios nos dejó, que es el clamor, alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Santo de Israel. Nosotros tenemos un camino, tenemos una solución. Ahí se encuentra la solución a cualquier problema, enfermedad, escasez, ataduras. Es el clamor, alabado sea Jesucristo. Y de eso quiero predicarle yo en esta noche. Quiero hablarle de eso. El tiempo es difícil, pero siempre va a haber una solución. Y la solución para el pueblo de Dios es doblar rodillas, es clamar al Padre Celestial. Yo le he dicho a los hermanos, yo no conozco un arma más poderosa que la oración. No hay un arma más poderosa que el clamor, alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Santo de Israel. Pero el clamor, hermano, ¿qué significa esta palabra? Porque lo escuchamos, ¿verdad?, a menudo en el aspecto espiritual. Y no solamente en lo espiritual, sino en general, esta palabra se usa, alabado sea Jesucristo. Y quiero ir entrando en materia en esta hora, y le voy a dar el significado del clamor, alabado sea Jesucristo. Hablando en el aspecto espiritual, claro, ¿verdad? En el aspecto de nosotros como cristianos, como hijos del Señor. El clamor, escuche bien, es una oración, alabado sea Jesucristo. Pero no es una oración cualquiera. ¿Qué significa esto? El clamor es una oración que se eleva a Dios, obviamente, con la intención de ser escuchado, alabado sea Jesucristo. Usted y yo no elevamos una oración a Dios y decimos, a ver qué sale. Sabemos quién nos está escuchando. Sabemos que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios todopoderoso, aleluya. El clamor, le repito, es una oración que se eleva a Dios con la intención de ser escuchado. Pero el significado real es el siguiente. Es un grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Escuche bien, se lo repito. El clamor es un grito o voz que se profiere con vigor o fortaleza y esfuerzo. Alabado sea Jesucristo. O sea que el clamor no es una voz bajita, no es hablar en silencio, ¿verdad? Hay diferentes tipos de oraciones, nos enseña la Biblia. El clamor es levantar la voz con fuerza, a alzar la voz al Señor, pero claro, con respeto, alabado sea Jesucristo. Amén. Yo creo que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos hecho ese tipo de oración, donde sentimos que nadie nos escucha y le decimos, Señor, respóndeme. Aleluya, alabado sea Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Elías oró en el Monte Carmelo? ¿Cuántos se acuerdan? Y el Señor, y este Elías, ¿verdad?, voltea al cielo y dice, Señor, demuestra que hay Dios en Israel. Dice que levantó la voz y el poder de Dios se desató a tal grado que cayó fuego del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fíjese, ese es el clamor, levantar la voz. Es un grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Por lo regular, esta palabra la relacionamos con personajes de la Biblia que se encontraban en una necesidad extrema, alabado sea Jesucristo. ¿Usted se acuerda de aquel hombre que era ciego de nacimiento? ¿Cuántos se acuerdan? Dice que él levantaba la voz, él clamaba y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los apóstoles decían al Señor, Señor, este está haciendo un escándalo, mira, dile que se vaya. Pero él dice que gritaba más y más fuerte, alabado sea Jesucristo. Aleluya. A veces, hermanos, nos cuesta clamar, nos cuesta pedir, pero cuando hay una necesidad, ahí sí no sabemos de dónde, pero sale la voz para clamar. Y Dios es tan bueno que nos escucha. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo vive. Amén. Aleluya. Alabado sea Jesucristo. Eso significa la palabra clamor. Este salmo a mí me gusta mucho, el Salmo 34. Amén. El Salmo 34, hermano, usted sabe, ¿verdad?, que ese salmo fue escrito por David, por este hombre de Dios tan tremendo. Este hombre de Dios, ¿verdad?, que fue pastor de ovejas antes de ser elegido rey.
fue ungido como rey, fue profeta, fue sacerdote. Tiene varias cuestiones que él hizo en la Biblia. Un hombre tremendo de Dios, que si algo lo caracterizó siempre es que él estaba enamorado de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Este salmo, hermano, fue escrito en un momento fácil o difícil. ¿Usted qué piensa? Para el que ha leído la Biblia y ha analizado un poco los salmos, entenderá que este salmo fue escrito en un momento difícil que atravesó David. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Usted sabe que cuando Saúl estaba como rey, Dios había elegido a David. David halló gracia ante el pueblo, halló gracia ante la gente, y eso llenó de celo y de envidia a Saúl. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En vez de entender que Dios lo estaba desechando por su necedad, por su obstinación, por su rebeldía, por su falta de atención a Dios, empezó a llenarse de envidia contra un ungido del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Biblia dice, usted conoce la historia, que Saúl empieza una persecución contra David. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Este salmo, hermano, relata el momento en el cual David huía de Saúl. Y él decide, ¿verdad? Y busca refugio en Filistea. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe esta historia, que va con el sacerdote Ahimelech, va y le pide de comer. Ahimelech le dice, oye, ¿cómo es que tú vienes solo? ¿Dónde están los demás? Aquellos que te eran fieles, aquellos que te eran leales, porque va a llegar un momento en que vamos a experimentar la soledad. En algunos tiempos yo he predicado acerca de eso. David daba la vida por alguien, pero en el momento que él pasó un momento de prueba, dice la Biblia que el sacerdote se admiró y le dijo, ¿por qué estás solo? Ahora cuando tú necesitas de alguien te encuentras en soledad. Pero Dios estaba forjando el carácter de este hombre tan tremendo llamado David. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya, bendito sea Dios. A este hombre llamado David lo iba siguiendo Saúl. Y no lo iba siguiendo solamente para insultarlo. ¿Qué quería hacer Saúl? Quería acabar con él. Quería matarlo. Quería, ¿verdad? Imagínense una persona sin temor de Dios. ¿Usted cree que iba a hablar pacíficamente con David? Oye, David, ¿por qué te estás ganando adeptos y me están dando la espalda? No, él tenía un rencor hacia David que quería matarlo. Pero cuando Dios escoge a uno de sus siervos, hermano, no importa quién se levante, Dios lo guarda. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Fíjese qué precioso. Porque Saúl tenía toda la autoridad, tenía las tropas de su parte, la gente estaba con él, era el rey. David no tenía nada en ese momento, pero él envidiaba a David, porque David tenía ese carácter natural, porque era ungido de parte del Señor, gracias a que tenía el carácter de nuestro Dios, alabado sea Jesucristo. Aleluya. Amén. David huía de Saúl y buscó un refugio en Filistea. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. Cuando David, ¿verdad? La Biblia dice que llega con Ahimelech. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y la Biblia dice que estaban ahí unos hombres que trabajaban para Aquís, ¿se acuerda? Sí, y la Biblia dice que esos hombres reconocieron a David y dijeron, oye, ¿qué no este es el hombre donde la gente hablaba y decía, Saúl mató a miles y David a sus 10,000? ¿Cómo lo encuentro tan derrotado? ¿Cómo lo encuentro tan solo? ¿Cómo lo encuentro tan abandonado? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Por qué no hay nadie con él? Y la Biblia dice que David permitió que esas palabras entraran a su corazón. Pueden hablar muchas cosas alrededor, es lo que entiendo. Pero cuando permitimos que las palabras que no vienen de Dios entren a nuestro corazón, cuidado, porque viene un peligro. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alabado sea Dios. Dice la Biblia que David permitió que esas palabras entraran a su corazón. ¿Y qué tuvo David? Tuvo miedo. Obviamente, como persona, como ser humano, estaba experimentando un momento muy complicado, muy difícil. Y cuando fue reconocido por este hombre llamado Aquís, usted conoce la historia. Dice la palabra del Señor, hermano, que entonces cuando David fue reconocido por los siervos del rey Aquís, fingió demencia y mudó su rostro. ¿Cuántos se acuerdan que hizo David? La Biblia dice que empezó a dejar que su saliva le escurriera, ¿verdad? Dice que le escurría toda la barba. Empezó a hacer como si estuviera demente, empezó a pintar las puertas que más adelante entendemos que fueron señales para que él regresara a tomar el control de ese lugar. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Pero la Biblia dice que él tuvo temor cuando permitió que esas palabras entraran a su corazón. El diablo, una de las armas que usa es las palabras, las murmuraciones, los chismes, todo eso. Pero nosotros estamos guardados por la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? La Biblia dice que él tuvo temor. Imagínense. Y empezó a mudar su rostro. Él tuvo tanto miedo que empezó a hacer como si estuviera trastornado. ¡Qué tremendo está esto! No porque él fuera ese tipo de hombres,
sino porque era la única forma en que él iba a salvar su vida. Era la única manera en la cual él iba a poder salir libre de ese momento tan complicado. Parecía que ya no había solución, pero Dios siempre da una salida. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto nos da una enseñanza preciosísima, que no importa la situación que estemos atravesando, Dios siempre va a abrir una puerta. Dios siempre va a poner un medio. Dios siempre va a usar a alguien. Va a hacer algo para que salgamos adelante en victoria. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Porque cuando alguien tiene un propósito de Dios, así se levante quien se levante, Dios va a cumplir el propósito en sus hijos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Y el enemigo va a quedar avergonzado. Aleluya. No se goza, hermano. Dice que en la Biblia dice entonces que el rey, cuando lo vio el rey actuando así, le dijo a sus siervos: ¿yo para qué quiero un loco más? Entendemos que ya había varios locos en ese lugar, en Filistea. Imagínense a la gente. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero yo me pongo a pensar. Imagínense en campo de batalla. ¿Cuántos hombres vieron a otros ser desmembrados? A otros ser asesinados, arrancados los brazos, la cabeza. ¿Usted cree que la gente no quedaba trastornada de ver tanta mortandad? Y entonces el rey dice: ¿yo para qué quiero un loco más? Este quedó loco así, quizás diría de la guerra, tantas cosas que pasó. ¿Y qué hizo con David? Dice que lo sacó y lo echó fuera de su palacio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando el rey lo desecha, David es librado de la muerte. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya. Yo me gozo, hermano. Yo me gozo mucho porque la verdad Dios es bueno. Dios siempre tiene un propósito para sus hijos. Dios siempre tiene una respuesta justo en el momento indicado. Cuando pensamos que ya no hay solución, ahí llega el Señor. Alabados a Jesucristo. Sí, amén. Amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, usted conoce la historia, que David sale de ese lugar y se dirige a la cueva llamada Adulán. Usted sabe la historia, que va y se encierra un tiempo, llegan unos hombres, llegan cientos de hombres, se hace el jefe de ellos, llega su familia y llega un hombre, ¿verdad?, tremendo de Dios, un profeta, y le dice: no es para que tú estés aquí encerrado en la cueva, porque tú eres un ungido de parte del Señor. Alabados a Jesucristo, hermano. Entonces fue ahí donde David escribe este Salmo, el 34, dándole la gloria solamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le decía, mire, el tema se llama el clamor en tiempos difíciles. Y este Salmo nos expresa completamente todo eso. David pasó un momento muy duro, muy difícil. Dios lo dirigió, lo libró de la muerte y escribe este salmo. En este salmo vemos el sentir, escuche bien, de un hombre verdaderamente agradecido con Dios. Usted y yo podemos decir estar agradecidos con Dios, pero hermano, de las palabras a las acciones hay un gran espacio. Este salmo vemos el sentir, se lo repito, de un hombre verdaderamente agradecido con Dios. En su corazón había un solo deseo de David. ¿Y sabe cuál era el deseo de David? ¿Qué dice el Salmo 34:1? ¿Qué dice? O sea, este salmo expresa el agradecimiento después de ver casi cerca la muerte. ¿Qué dice el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. ¿Cuál era el deseo de David? Bendecir a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Ese es el deseo. Después de David experimentar cerca la muerte, él decía: ya no me importa nada, ahora mi único deseo es darle la gloria a aquel que me libró, a aquel que me levantó, a aquel que me perdonó la vida, a aquel que me limpió, a aquel que me dio la victoria en un momento difícil. La gente busca la solución de muchas maneras. Hoy estamos atravesando un problema mundial, pero la gente no entiende y no se da cuenta, ¿verdad? Y muchos que incluso van a ver esta predicación quizás no han entendido que la única solución se llama Jesucristo. El único lugar donde se encuentra la solución al problema, enfermedad, escasez, maldición generacional, lo que sea, lo que usted me diga, se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y en este salmo, en el Salmo 34 que nosotros leímos, vamos a entrar a los versículos que leímos. El consejo es el siguiente. Fíjese, el consejo es el siguiente en ese Salmo 34, versículo 6 al versículo 8 que nosotros leímos. Amén. El consejo es que en el momento difícil, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. ¿Cómo reaccionamos en el momento de prueba? En el momento de complicación. Aleluya. En el momento difícil, lo que tenemos que hacer es clamar al Dios Todopoderoso.
La Biblia dice, me buscarán y me encontrarán. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo su corazón. Y el medio que Dios nos ha dejado es la oración y es el clamor. Alabado sea Jesucristo. El salmista da unas razones por las cuales tenemos que hacer uso del clamor. En el Salmo 34, 6 al 8. Mire lo que dice. Vamos a leer una vez más. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, bendito, bienaventurado, favorecido el hombre que confía en él, porque jamás va a ser decepcionado por Dios. ¿Qué consejo nos da el salmista? ¿Cuáles razones? ¿Qué razones? La primera razón que nos da el salmista para en el momento difícil, en el momento de la prueba, clamar a Dios, es porque él dice y sabía que Dios libra de toda angustia. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? ¿Por qué tenemos que clamar en el tiempo difícil? Porque Él libra de toda angustia. Bendito sea el Dios Todopoderoso, aleluya. Amén. Alabado sea Jesucristo. Él dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, aflicciones, congojas, tristezas, desaliento, enfermedad. Si clamamos, habrá respuesta. Primero dice, clama, porque Él te va a librar de toda la angustia. No importa cuál sea, vas a ser librado porque en Él hay respuesta. Y segundo, también dice que debemos de clamar en el tiempo difícil porque Dios es bueno. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Ahora yo le pregunto, hermano, ¿será que nosotros lo que recibimos, lo recibimos porque somos muy buenos? Yo siempre he dicho, Dios nos da no porque seamos lo suficientemente buenos para merecerlo, sino porque Él es bueno con nosotros. Si por nosotros hubiera sido, jamás lo hubiéramos alcanzado. Pero Él fue tan bueno que descendió como hombre a este mundo y murió por nuestros pecados. Así es. Por eso el salmista decía, yo le voy a clamar porque Él me va a librar de cualquier angustia. No importa lo que esté yo atravesando. Y vaya que Él estaba a punto de morir. No solamente estaba siendo perseguido por Saúl, estaba siendo atormentado por esos cientos de hombres que lo reconocieron. Este era un gigante de Israel, era un hombre poderoso que derrotaba a los ejércitos. Y ahora miren cómo quedó, porque eso es lo que quiere el diablo. El enemigo quiere avergonzar al pueblo, quiere humillar al pueblo, pero cuando alguien se mantiene fiel a Dios, Dios lo va a levantar. Alabado sea Jesucristo. Amén. Y decía, porque Dios es bueno, aleluya. ¿Qué significa esto? Que Dios al ver nuestra necesidad se compadece, hermano. Dios se compadece de nosotros. El salmista también, me parece que es el Salmo 103 que dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué dice? Porque Él mira su condición, mira nuestra condición. Que somos delante de Él, dice que somos polvo solamente. Y Él ve nuestra necesidad. Y no porque seamos lo suficientemente buenos, sino porque Él es bueno, se compadece de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Hace unos días predicaba nuestra hermana, ¿verdad? Mi hermana Lorena en la iglesia allá en Jojo. Y ella decía, ¿verdad? Y estaba hablando acerca de cuando Abraham echó fuera a Agar y a Ismael. ¿Se acuerdan de esa historia? Y platicaba yo con mi esposa y decía que tremendo que le puso un poquito de agua, la mandó por el desierto. Y esta Agar, ¿se acuerda que Agar dice que puso lejecitos a Ismael y se fue como un tiro de piedra porque dice que no quería ver cuando Ismael muriera? ¿Se acuerda de esa historia? Qué tremendo ver que una madre diga, no tengo nada que darle y lo voy a dejar allá arrumbado para que muera. Y la Biblia dice que entonces Ismael lloró, gritó y Dios lo escuchó cuando se alaban a Jesucristo. Porque Dios es bueno. Si tú has pasado una necesidad, Dios te ama, Dios tiene poder. Dios te puede ayudar, pero tenemos que clamar, alabado sea Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Incluso en estos versículos, si usted se da cuenta, vaya con su vista, menciona la palabra pobreza, ¿verdad? ¿Sí o no que así dice? Y cuando dice este pobre, está hablando de pobreza. ¿A qué pobreza se referirá? ¿A la material? Nosotros decimos, una persona vive en extrema pobreza cuando no tiene lo material. Siempre como generalizamos esa área. Pero mire, él menciona la palabra pobreza y se refiere a un estado de necesidad espiritual. Aleluya. Donde ya no hay solución con el amigo, donde no hay solución con la familia, donde no hay solución con nadie. Solamente llega Cristo.
Nadie podía ayudar a David. Dígame usted quién. Nadie. Usted conoce la historia que incluso aquel sacerdote que ayudó a David fue muerto. ¿Se acuerda de eso? Saúl era un hombre despiadado que no tuvo temor de matar a los sacerdotes. No tuvo temor. Imagínense si iba a tener temor de acabar con David. Y David decía, este pobre, este hombre necesitado, donde ya nadie me podía ayudar, clamó al Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso le dio la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesucristo. Se refiere a una necesidad espiritual, donde ya hemos probado de todo, amigos, vecinos, familia, etcétera, y nadie ha dado la solución. Es porque no hemos buscado bien, no hemos buscado el lugar correcto, y el lugar correcto es Dios solamente. Amén. ¿Cuántos nos gozamos, hermano? Y le voy a decir por qué. A mí me llama mucho la atención y me gusta ir meditando los versículos. Me gusta mucho irlos saboreando. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué se refiere a ese tipo de pobreza donde no había? Claro que también él tenía necesidad porque fue a pedir de comer, ¿verdad? Pero la necesidad más fuerte era el espiritual que le estaba atravesando. ¿Por qué le digo esto? Porque en el versículo, en el pasaje, el Salmo 34, versículo 7, siga con su vista. ¿Qué menciona ahí? Si usted lee el versículo 6, ¿verdad? Y lee el 8, entiende que va hablando de lo mismo. Pero pareciera que en el versículo 7 mete otras cosas. Analícelo. En el versículo 7 menciona protección y defensa. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Amén. En el pasaje 34:7 menciona protección y defensa. Por eso entendemos, escuche bien, que el salmista se encontraba en una situación difícil donde solo el respaldo de Dios lo podía sacar adelante. Era el único que lo podía ayudar, era Dios. Él está diciendo, este pobre, este necesitado clamó a Dios. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alabado sea Jesucristo. Él nunca dijo, es que yo sufrí demencia, es que yo me hice loco. No, él dijo, Dios me dio la victoria. Porque no importa lo que pase, cuando vemos la respuesta, hay gente que se olvida de darle la gloria a Dios y por eso no tiene paz en su corazón. Amén. Él dijo, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fue Dios quien me libró en el momento que nadie me podía ayudar. Alabado sea Jesucristo. Ahí entendemos, hermano. No es que tenga otra idea, no es que sea otro versículo, porque incluso yo he escuchado a predicadores que dicen, en la Biblia hay textos puente. ¿Cómo van a decir eso si aún un punto, una coma, un punto en coma tiene un significado? Alabado sea Jesucristo. Amén. David, hermano, puso toda su confianza en Dios, aleluya. Pero en medio de su descanso, ¿sabe cuál era? El clamor. Porque él dice, este pobre, ¿qué hizo? Clamó. Lo iban a matar, no tenía que comer, lo reconocieron, fingió demencia, pero el medio para su paz y para su descanso fue el clamor. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Amén. Fíjese qué precioso, hermano. La Biblia es tan maravillosa que nos enseña muchas cosas. ¿Tienes una enfermedad? Clama. ¿Hay un problema en tu matrimonio? Clama. ¿Hay un problema en la iglesia? Clama. ¿Hay un problema en tu familia? Clama. ¿Pero qué ha dejado de hacer el pueblo? Clama. Porque ha dejado de creer que tiene un Dios vivo y un Dios todopoderoso. Por eso el Señor da una palabra que nos estremece en el Evangelio de Lucas. Y Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Y cuando se acaba la fe, se va el clamor también. Ya no se pide a Dios, ya no se clama como antes, cuando ahí está la respuesta y la encontramos en lo que estamos viendo en la palabra de Dios en esta noche. ¿Cuántos alaban al Señor? El momento es difícil, que hay que hacer clamar, porque ahí está el descanso. Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Dios Todopoderoso. Hay algo, hermano, muy importante que quiero resaltarle para ir avanzando también. Amén. Algo a resaltar, hermano, es que Dios escucha, escuche bien, también, y es muy importante, porque hay gente que dirá, es que yo sí clamo, pero no me responde el Señor. ¿Cuál es la traba? Acuérdense que cuando Daniel estuvo en Babilonia, ¿cuántos días estuvo clamando? 21 días. Porque dice que un principado, está hablando de los demonios, no permitían que la oración llegara a la presencia de Dios. Y estamos hablando de un hombre tremendo, que no le importó incluso perder la vida con tal de serle fiel a Dios. Alabado sea Jesucristo. Y a veces nosotros pensamos, yo viviendo como sea, Dios me va a responder. Hay algo muy importante que yo quiero resaltar en esta hora. Algo a resaltar es que Dios escucha, escucha bien,
cuando aprendemos a someternos a su voluntad. Sí, amén. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Porque hay gente que sí, quizá tú has clamado, has pedido y no ha habido respuesta, no ha habido solución. Es porque no hacemos la voluntad de Dios. Isaías dice, la mano de Jehová no se ha cortado para ayudar, para hacer misericordia. El oído no se ha agravado de tantas cosas que él oye, que le confesamos. Dice solamente que sus iniquidades han hecho separación entre Dios y ellos. O sea, Dios no puede responder, hermano, viviendo como sea. Tenemos que someternos a su voluntad, alabado sea Jesucristo. Aleluya. Amén. Fíjese lo que dice más adelante, el Salmo 34, ahí mismo, versículo 17 al versículo 19, se lo voy a leer. Mire lo que dice. ¿Claman quién? Los justos. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Vuelve a decir angustias. Amén. Amén. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que se arrepienten de verdad, y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19, que vuelve a decir, muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que suceda, no importa que se nos venga, ¿verdad? Un ejército contra nosotros para hacernos daños. Si vivimos sometidos a Dios, no nos van a poder tocar. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Que tenemos que someternos a la voluntad de Dios para que Dios nos responda, alabado sea Jesucristo. Quizá, ¿verdad? Aquellos que aún van a ver este video dirán, es que yo sí he clamado, pero no han dejado el pecado. Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios es bueno, pero quiere que el hombre deje de pecar y se acerque a Él para hacer su voluntad. Que venga al conocimiento de la verdad, decía el apóstol Pablo. Bendito alabado sea Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Fíjese qué tremendo. Aleluya. Mire, en estos versículos que acabamos de leer, bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Sí está escuchando? Sí, amén. En estos versículos que acabamos de leer, mire lo que dice. Aquí la idea, fíjese, esos versículos que leímos, a comprender es que Dios salva, libra, rescata y responde a los justos. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, amén. Ahora, si yo le pregunto, usted y yo somos justos delante de Dios, a veces no sabemos lo que significa ser justo. La Biblia dice en estos versículos, Salmo 34, 17 al 19, aquí la idea a comprender es que Dios salva, libra, rescata y responde a los justos. Aleluya. No lo estoy inventando, usted y yo lo acabamos de leer. Bendito sea el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa ser justo? ¿Qué significará ser justo? Mire, la Biblia dice que nosotros fuimos justificados en Cristo Jesús. Sí, amén. ¿Verdad? Aquel que no conoció pecado, dice Pablo, el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos su voluntad, cuando obedecemos su palabra, entonces estamos practicando la justicia y venimos a ser justos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Qué nos justifica delante del Padre? El sacrificio de Cristo. Tú dices, bueno, hay gente que no conoce a Dios y dirá, ¿cómo yo puedo ser escuchado? Yo quiero ser justo. ¿Cómo le hago? Entregando su corazón a Cristo. No hay otra opción. Amén. ¿Qué significa ser justo? Estamos hablando, ¿verdad? Aquí como iglesia, alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué significa ser justo? Se lo voy a decir rápidamente porque ya voy avanzando, voy acabando. Justo, mire, le voy a dar el concepto para que usted escuche. Justo es una persona, aleluya, que vive una vida digna de imitar. Amén. Justo es una persona, hablando en el aspecto espiritual, una persona que vive una vida digna de imitar. Bendito sea Jesucristo. Y de guiar a los demás. Amén. Justo es una persona que vive una vida digna de imitar y de guiar a los demás. Hablando espiritualmente, escuche bien lo que le voy a decir. En pocas palabras, es un portador del carácter de Cristo. ¿Quién es un justo? Escuche bien, se lo repito. Una persona que vive una vida digna de imitar y de guiar a los demás. Hablando espiritualmente, en pocas palabras, es un portador del carácter de Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor?
Aleluya. Por eso el Señor dice, clama, sí clama, pero tienes que practicar la justicia. Tienes que imitar mi carácter. La Biblia dice que Dios escuchó a su Hijo Jesucristo en el libro de Hebreos y fue oído a causa de su temor reverente. Porque aunque fue hijo, dice la palabra, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. No porque él no fuera desobediente, sino porque nos puso un ejemplo. Queremos que Dios nos escuche, tenemos que llevar una vida digna delante del Señor. Dios es santo, alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es santo, hermano, y no va a dejar de ser santo, alabado sea Jesucristo. Le voy a dar una cita bíblica, mire, acompáñeme rápidamente, ya voy acabando. Al libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 26. Amén. Dios conoce nuestra vida, ¿cuánto lo sabemos? Sí, amén. Antes no podíamos, hermano, pero ya no hay justificación. Dios nos dio la bendición de poder ser limpios en el amado. Proverbios 12, 26, mire lo que dice. Aleluya. El justo, ¿qué dice? Proverbios 12, 26, dice: el justo, el que tiene el carácter de Cristo, amén, dice, sirve de guía a su prójimo, de ejemplo, de modelo, aleluya. Y la Biblia dice que Dios oye a los justos, pero sigue diciendo, mas el camino de los impíos les hace errar. O sea que un justo va a servir de guía a otra persona aunque no sea justa. Pero si seguimos a un impío, vamos a caer en el mismo hoyo que él. Por eso la Biblia dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso la Biblia es muy clara. Es muy, muy clara. Este versículo a mí me encanta porque esa es una persona justa que vive una vida digna de imitar por las demás personas. Bendito sea Dios. Hablando en el área espiritual, cuando venimos a Cristo, Dios nos cambia, nos transforma para dar testimonio de Él, de su carácter, de su amor, de su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su benevolencia, su santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Cristo. Amén. Ahora, ¿cuántos queremos que Dios nos responda? Sí, amén. ¿Usted cree que David era cualquier hombre delante de Dios? ¿Usted cree que David era cualquier hombre que Dios escogió al azar? Dios le dijo a David, yo te escogí detrás de las ovejas. Cuando nadie te amaba, cuando nadie te quería, cuando no eras importante. ¿Y sabes por qué te escogí? Porque miré tu corazón. Porque tu corazón era un corazón que iba a agradarme antes que a cualquier otro. Y cuando nosotros buscamos agradar a Dios, muchos nos van a dar la espalda, pero el principal va a estar con nosotros. El principal nos va a contestar. Yo me imagino esa escena y voy acabando de David. Y siempre me conmueve cuando llega con el sacerdote y le dice, ¿por qué estás solo? ¿Por qué vienes solo? ¿Por qué nadie está contigo en este momento cuando tu vida corre peligro? Y David no dijo nada, solamente David fue, y si usted se da cuenta, no tocó el tema, dijo es que dejé a los hombres por allá, no se llenó de rencor, no se llenó de otra cosa, de amargura, sino que él sabía que el principal estaba con él. Aleluya, gloria a Dios. Incluso cuando él consultó a Dios, usted sabe que no cualquiera podía hacerlo, a menos que fuera sacerdote, y Dios le respondió, porque Dios estaba con él. Alabado sea Jesucristo. Amén. Él era un ejemplo. Yo siempre pongo este modelo. Mire, aun cuando estaba en la cueva de Adulam, la gente llegó y le dijo, tú tienes algo especial. No me importa que estés pasando un momento difícil, que estás sumergido en la cueva, pero algo Dios te dio, porque la gente lo seguía. Llegaron los hombres con problemas, con deudas, con amargura de espíritu, y dice que se hizo jefe de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo que Dios da, hermano, nadie lo va a quitar. Porque el llamado que Dios tiene para nosotros, nadie nos lo puede abolir, porque Dios es el que da el llamado, Dios es el que lo da, y Él es el que unge a sus siervos. Amén. Si queremos ver la respuesta de Dios, tenemos que dejar todo lo que nos aparta de Dios. Hay una frase que dice, corta con todo lo que te aleja de Dios. Y le voy a mostrar que esto es bíblico. Le voy a invitar para que se ponga de pie. Y quiero que me acompañe. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Imagínense ese momento de David. El problema tan difícil que él atravesó. Y por eso cuando salió y vio su vida libre, dijo, bendecirá a Jehová en todo tiempo. Solamente en mis labios habrá alabanza para mi Dios, para mi Señor. Póngase de pie y acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 19. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 19.
Hoy Dios creo que nos ha hablado. Quizá no hay respuesta porque nos ha faltado someternos más a Dios, buscar su santidad, imitar su carácter. Y anote ese versículo de Proverbios, porque dice que aún el justo es de guía para su prójimo. Es un ejemplo. Pero el impío, el que anda lejos de Dios, va a errar en algún momento. Y qué triste cuando eso pase. Segunda de Timoteo 2:19. Se lo voy a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional, porque a mí me gusta mucho esta versión. Dice: a pesar de todo, mire lo que dice en esta versión. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 19, en la versión, la que nosotros tenemos comúnmente, dice de la siguiente manera. Usted se da cuenta, está entendible, fácil se comprende. Aleluya. Dice aquí en esta versión, la 1960, que comúnmente usamos, dice: pero el fundamento de Dios, ¿qué dice? Está firme, estable, fijo, no se puede cambiar, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Y qué dice? Y apártese, hágase un lado, deje el pecado, la maldad, la iniquidad, todo aquel que nombra el nombre bendito y glorioso de Jesucristo. Sí, amén, bendito sea Dios. Porque, hermano, solamente mencionar el nombre de Jesús merece respeto. Solamente decir Jesucristo. Hay gente que dice: te juro por esta, o te juro por Dios. No saben lo que están diciendo. David dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová. La situación que estaba atravesando era muy difícil, pero Dios lo libró de todas sus angustias. Porque en los momentos difíciles, hermano, el clamor es la respuesta. Amén, aleluya. No importa, le repito, la enfermedad, el problema, el matrimonio, los hijos. Hay que doblar rodillas, es tiempo de doblar rodillas. Estamos en el tiempo más difícil que nos ha tocado como generación vivir. Y Cristo pronto viene por nosotros. Y hay que santificarnos y buscar de Dios. Y la única manera es a través del clamor. Yo quisiera que le demos una oración en esta noche. Y que le digamos al Señor: ayúdame. Quizás no me ha respondido, Señor, pero yo quiero santificar mi vida.